Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento por medio de las redes sociales. Estamos en el Centro de Experiencias de Mis Manos con el segundo conversatorio del ciclo Urabá Darién, Memoria de un Territorio. En estos momentos nos centraremos en el tema La Ruta de la Tagua y también vamos a tener la presentación del libro Urabá Darién, Memoria de un Territorio, por parte de su autor, Oscar Darío Ruiz. Este evento se hace desde el Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía en asociación con diferentes entidades y como primer punto de esta ceremonia vamos a tener las palabras del director del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartado Antioquia, INCA, Willington Albornoz Quejada. Bienvenidos todos a este segundo conversatorio sobre historia y memoria de Urabá y sobre el Darién. Agradecerle a los aliados que junto con el Instituto de Cultura se suman a apoyar este tipo de espacios, a Oscar Darío Ruiz por invitarnos a participar de esta actividad y además poner a consideración de la población de Urabá sus trabajos, sus investigaciones, su obra literaria. Este segundo evento tiene además una particularidad importante, y es que aquí se hace la presentación del libro de Oscar Darío Ruiz sobre la historia, sobre la memoria del Darién y de la región de Urabá, sobre la tagua se conversará hoy, que es el marfil vegetal como lo llamaban, y el producto de exportación primero de Urabá. De hecho, el jalonador del poblamiento de la región como la conocemos hoy por personas que venían del Caribe norte, de Bolívar, de Sucre, y es muy importante reconocer esa historia y memoria de la tagua. Por eso los invitamos a disfrutar de esta conferencia y a estar atentos porque este es el segundo espacio, pero vendrán otros, tendremos otros invitados, tendremos otros aliados, y la idea es seguir profundizando en el conocimiento de la historia, la memoria y el territorio de Urabá y el Darién. Entonces, bienvenidos, disfrutemos este espacio y muchas gracias a Oscar Darío Ruiz Senado por su generosidad de compartir sus trabajos con nosotros. Ahora sí empezamos directamente con el caballero. O te hacemos la presentación. José es el que dio la cosa. Ah, José es el que va a hacer la presentación, listo. Sí, dije de patrimonio. Yo estoy haciendo esta vaina, está grabando, yo mocho, organizo y Listo. para adelante. Entonces empezamos con el conversatorio ya derecho. Sí, ya José hace la presentación y Listo, entonces, Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio, gracias a Willington, al Instituto Municipal de Cultura, a todos los que han apoyado y han hecho posible esta realización de la segunda sesión de los conversatorios Urabá Darién, Memoria de un Territorio. Como le decía Willington, pues hoy es una ocasión muy especial porque vamos a tener también la presentación del libro del autor Oscar Darío Ruiz, quien nos acompaña, el libro Urabá Darién, Memoria de un Territorio, y sobre él vamos a hablar. Va a haber una parte muy especial que es en la que se enmarca este conversatorio y es sobre la tagua. Oscar Darío Ruiz es un pajarero emocional de Urabá, de Colombia, de Antioquia, es un amante a los gatos también, es una persona bastante sensible por la naturaleza y es docente, ha sido docente de diferentes universidades en Antioquia. Vamos a tener la compañía de él durante estos conversatorios y sin más preámbulos, entonces, Oscar Darío, lo dejo con la audiencia y primero que todo quiero que nos cuente cómo llegó usted a este Urabá mágico, a este Urabá Darién. Sí, bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todos. Primero que todo, antes de responderte la pregunta, Joselito, agradecerles a las personas que están acá. Yo creo profundamente en la gente de carne y hueso. Para mí ha sido muy complejo este periodo que estamos viviendo, pero es porque me encanta mirar la gente a la cara, crecí en una tradición del diálogo, de la tertulia, del encuentro, de la palabra.
Entonces estoy muy feliz en este momento porque estoy con gente de carne y hueso y muy agradecido con la gente de Mis Manos. Desde que yo llegué aquí, yo sé que le dije a Mayra que esto era como para hacer exposiciones, fue lo que yo vi, no que era un centro de experiencias y negocios. Y yo ve que Riondera, esto es como para hacer exposiciones y hacer conversatorios, y lo estamos haciendo y ellos lo hacen también. Entonces muy agradecido con la gente de Mis Manos, Yolfa que está aquí, Willy que está modernizando la cultura en apartado como una ciudad líder. La gente de la Luisa Amigó que creen en este proyecto, los amigos del turismo que están con nosotros, Vigías de Patrimonio, hay un amigo de Necoclí que va a venir acá, que está haciendo un trabajo muy bonito, porque yo quiero que esto sea un asunto de territorio, de Urabá Darién. Ese es uno de los elementos fundamentales. Yo sé que hay una lucha de protagonismos institucionales muy fuerte, que eso también hay que minimizarlo, una lucha de protagonismos de los municipios. Yo lo que creo es que tenemos que pensar en un territorio, en una región que se llama Urabá Darién y que está en el Caribe, y que si nosotros nos devolvemos, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que nos unen como región. Entonces es lo primero que tendría que decir, pues el agradecimiento a todos los amigos que están acá. Yo llegué aquí a Urabá persiguiendo a una mujer, ese es el caso mío, es parte de mi historia. Llegué aquí persiguiendo a una mujer hace 26 años. En realidad mi esposa, que era mi novia, cuando yo me fui a venir para acá, ella me habló maravillas de Urabá. Me dijo, Urabá, había venido a visitar a una amiga. Ella había venido, estoy hablando de hace 26 años que yo llegué a Urabá. Luego me fui a estudiar a Medellín a hacer unos estudios de maestría a un lugar, pero seguía en contacto acá y de nuevo regresamos, y ahora pues creemos que nos queremos, que este es el sitio, este es el rinconcito, como dice por ahí la publicidad, la mejor esquina de América. Entonces ¿a dónde se va a vivir uno? No. Entonces, hace mucho ratico recuerdo que fue espectacular la llegada a Urabá. Para mí eso fue una película tremenda, era la primera vez que montaba en avión, las bananeras, el exceso de verde. Yo trabajaba aquí en un colegio privado y todas las mañanas me sentía que me iba de paseo por ese calor, el verde, todo el tiempo me sentía aquí en una sensación tremenda. Y como les decía, pues me vine persiguiendo a mi esposa, que era mi novia, y ya después ella fue persiguiéndome a mí. Y ahora estamos pues en un proyecto de vida esencial aquí en Urabá Darién, porque yo creo que nos pasa a muchos. Yo la vez pasada me puse a recopilar unas historias, que ese es un trabajo por hacer, Willy, hay un trabajo por hacer, y es usted cómo llegó a Urabá. Y me acuerdo que la mamá de un amigo tuyo me contó que ella llegó a Urabá, pues primero se voló por una ventana, el novio la sacó por una ventana y se la llevó para Cartagena y luego se la trajo para Urabá sin ella saber cómo iba a llegar a Urabá. Y me impactó algo que ellos me contaron en esa historieta, que lo que encontraron en Apartado, cuando llegaron a Apartado, fue mucha solidaridad, mucha gente que estaba llegando. Es decir, este es un sitio, Willy, donde la gente llega con una idea de esperanza. Y ahorita quizá hablemos de eso, porque en un tiempo se hablaba de que Urabá era sitio de castigo, del irás y no volverás, de los policías, militares castigados que los trasladan acá porque se portaban muy mal, de gente que prófuga se volaba y entonces cogía para la selva de Urabá. Y resulta que en este momento hemos descubierto que todo el mundo quiere que lo inviten a Urabá, venir a contar algo que está pasando aquí. Entonces este es un territorio que en esencia, hace 26 años, en medio de todo esto tan complicado que es vivir en un lugar del mundo y más vivir en nuestro país, ha sido un sitio para mí muy grato y de esperanza, en esencia. Yo creo que muchos de los que están acá y de los que nos ven a través de las redes sociales tienen historias muy parecidas. Muchos tal vez vinieron por buscar una oportunidad de trabajo o por venir a comerciar o por venir de pronto detrás de un amor también. Hay un libro muy bonito sobre Urabá que habla sobre Muy Caribe está, que es antioqueño, y eso nos trae muchos recuerdos a todos, porque nuestros padres de pronto vivieron en nuestra región muchísimos años, han dejado su vida acá, han tenido a sus familias acá,
y de alguna u otra manera nunca se quieren ir de este territorio porque es su terruño, es su pedacito de tierra y es su vida. Oscar, hay otra parte de la vida que también quisiera como saber, y es ¿cuándo decides escribir este libro? ¿Por qué nacen las ganas de dar a conocer el Urabá Darién? Ya sabemos que hay varios escritores e historiadores que han escrito sobre Urabá, sobre Apartadó, sobre Turbo, sobre Carepa, Chigrodó, en sus monografías, en sus obras de historia, pero esta obra trae algo especial y es que se siente muy personal. Entonces, ¿qué lo llevó a escribir Urabá Darién, Memoria de un territorio? Muchas gracias, José. Mira, pues yo considero que soy una especie de lo que se llama romántico en términos de lo que es el romanticismo alemán, francés, y es el que cree en un lugar del mundo, el que cree en los libros, el que cree en los amigos. Ese es un elemento del romanticismo pues clásico, creer en los amigos, creer en los libros, creer en la naturaleza. Y digamos que desde ahí empiezo yo como una sensación de enamoramiento, porque yo creo que los grandes ejercicios en la vida de uno son ejercicios de amor y de apasionamiento. Y yo creo en la palabra, desde que llegué a Apartado me vinculé a los circuitos culturales, a las personas que estaban en diálogo aquí alrededor de la palabra, de la literatura, del pensamiento. Y entonces, pues primero que todo, queriendo escribir, porque me considero un profesor universitario que ha hecho de la escritura un ejercicio de vida, y pues yo he escrito cuento, poesía, he hecho unas exploraciones en literatura infantil, pero recuerdo hace como 15 años que le hablé a un profesor universitario, yo le dije, bueno, todos esos textos académicos que escribe uno en la universidad para hacer tareas, ¿cuándo vamos a escribir un libro que dé testimonio de lo que es Urabá, de lo que pensamos, de cómo sentimos este territorio? Porque es indispensable hablar, escribir sobre el territorio que uno habita, que haya una literatura, que haya memoria, es un tema de memoria, porque el registro escrito es un tema de memoria. Hay dos lugares de la memoria, la tradición oral, ¿no es cierto?, que tiene una lindura tremenda, los relatos, los mitos, las formas de ser y de hablar de la gente, pero que se va, en un momento dado se puede perder. Cuando aparece el libro va dejándose un testimonio por escrito de un lugar del mundo. Entonces, desde ese lugar yo venía haciendo pues una indagación, una investigación sobre los libros de Urabá, las novelas, los cuentos y también los libros de historia. Y empecé a sentir algunos vacíos. Yo, bueno, aquí hace falta algo. Y además el deseo de poner la voz de uno, porque uno cuando quiere escribir, cuando nace en uno el escritor esta es la voz mía, es mi aporte, ¿no es cierto? Entonces, en gran medida, José, el libro empezó a cuajarse hace más o menos 15 años, y tengo que admitir que alguien nos dijo una cosa muy importante, tanto Jairo Osorio como Jairo Morales, que son personas muy relevantes en Antioquia, ellos hablaban y nos decían, bueno, qué importante que ustedes sean los que escriban de Urabá, que lo viven el territorio, y uno de ellos, que es editor, recuerdo que fue muy enfático una vez que lo invitamos aquí con José María Betancourt, lo invitamos, y él nos dijo, es que Urabá es el sitio de la crónica, es el lugar para la crónica, porque la crónica es algo muy vivo, es una forma de contar lo que le ocurre al ser humano, es una forma de presentar unas verdades y unas realidades de una forma literaria y periodística. Y bueno, y aquí se ha hecho un trabajo muy interesante de poesía, pero la poesía es demasiado subjetiva, ¿no es cierto? Hay unos intentos de literatura, pero me pareció muy valioso la crónica, porque la crónica es altamente incluyente. Entonces el ejercicio de crónica, desde ese comienzo yo dije, bueno, voy a prepararme un poco para hacer algo de crónica, y sabes, José, empecé haciendo algo que quiero mucho, y que invito a la gente de Urabá, y yo a todo el que puedo le echo cantaleta, pues, empecé escribiendo diarios de viaje, diarios de mi vida, empecé a escribir sobre Triganá, la vez pasada que estuve con Mauricio Escobar por allá en Lomas Aisladas, yo hice un diario de esos viajes. Yo iba y visitaba la comunidad Tulia aquí en Caimán Bajo, en Caimán Medio, y yo llegaba el domingo en la noche y escribía mi crónica de viaje.
Y yo pienso que ahí estamos en deuda. En Urabá, mucha gente, pues, y tanto profesor haciendo tareas y poniendo a los muchachos a hacer tareas, cuando en verdad yo creo que estoy muy de acuerdo con esa idea, de que es indispensable la crónica que muestra el territorio, la crónica de viaje, que además tiene mucho asidero, ¿sabes? Porque desafortunadamente hay demasiadas imágenes y uno cree conocer el mundo viendo tanta televisión, ¿no es cierto? Pero cuando uno lee crónicas de viaje de otros lugares, descubre otro mundo fabuloso. Entonces mi pretensión ha sido esa, José. Mi pretensión ha sido mostrar aquellos puntos que me apasionan, que me han impactado y que creo que otros pueden y deben conocer. Por eso vamos a ver, ahorita vas a ver que hay un trabajo sobre la crónica, sobre la conquista española. La vez pasada hablamos de eso, hay un tema sobre la Tagua, hay un tema sobre, pero enseguida pues hablamos de eso un poquitico. Y hay un punto nuclear de la crónica que está dedicada a Quintana, pero desde ahí nace pues una pasión terrible por querer dejar por escrito la voz de uno, de un lugar que lo apasiona a uno. Es increíble cómo las pasiones también nos impulsan a hacer de este nuestro proyecto de vida. Oscar está realizando su proyecto de vida a través de la investigación, de la escritura y también algo muy importante que tenemos en la región en esos momentos y que él está dirigiendo, y es la editorial La Iguana Soñadora, que es un espacio que también va a llamar mucho a escritores, a jóvenes escritores, para que se acerquen y hagan parte pues de ese espacio también para sus publicaciones. Oscar, hay algo en esta sesión, en esta segunda sesión de conversatorios, y es que vamos a presentar el libro Urabá Darién, Memoria de un Territorio, y en su contenido, ¿qué va a encontrar el lector que lea este libro? Porque encontrar mucha historia, no solo apartado, sino de cómo hay un elemento especial ahí que es la Tagua, cómo la Tagua fue esa impulsora de crecimiento, de economía, de nuevas poblaciones en Urabá. Entonces, eso es más adelante, pero quiero que nos cuentes cómo está compuesto, qué vamos a encontrar allí como lectores en el libro. José, mira, antes de decirte algo de lo que puede haber en el libro, es importante algo que se me escapa, y es que el libro también nace desde el pensamiento de la memoria, de la importancia que tiene la memoria para un territorio y para cada ser humano. Habría que hacer un capítulo especial para hablar del tema de la memoria, porque existe la memoria biológica. Todos los organismos vivos son lo que son por algo que llaman memoria biológica. Uno no sabe por qué un colibrí sabe hacer un nido tan perfecto si 3 años de vida y ya está haciendo al primer año un nido como un arquitecto. Hay una memoria biológica que hace que la vida sea. Entonces la memoria es esencial en la existencia humana. Y en ese sentido, se me olvidaba decirte ahora que el concepto de memoria sobre el que yo trabajo es que ustedes saben, como colombianos, que estamos pasando por una etapa muy compleja histórica de violencia y permanentemente estamos haciendo ejercicios de recuperación de violencia, de memoria de la violencia, ¿no es cierto? Entonces, y nosotros desde cuando trabajaba en el Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Católica de Oriente habíamos hecho una discusión muy seria. El tema de la memoria no es solamente el tema de la memoria de la violencia, pero eso es esencial para sanarnos, para liberarnos, para reencontrarnos, para perdonarnos. Y ese es, digamos, que el modelo que se viene trabajando desde hace mucho rato, desde el Centro de Memoria, desde muchos lugares, pero nosotros veníamos hablando, José, de la importancia de la memoria como tal, de la memoria cultural, de la memoria histórica, incluso ejercicios para recuperar la memoria gastronómica de un territorio. Cómo hacen la comida de las comunidades negras, cómo hacen la comida de las comunidades indígenas, los cordobeses. Entonces es indispensable, y es el concepto que yo trabajo, es la memoria. Entonces ahí hay un lío muy grave porque la memoria es todo lo que nos pudo haber pasado, todo lo que tiene que ver con lo que marca un territorio, los acontecimientos, la memoria de cada sujeto, que es algo tan bello. Cada uno de nosotros tiene una memoria de su familia, de su infancia. Miren que uno queda
queda marcado por la infancia, por la adolescencia. Entonces, el primer componente del libro es que se va a encontrar la persona con una idea, si bien no hablo directamente de ello, es la idea de la memoria del territorio, la memoria cultural, la memoria histórica, más que una idea de la memoria de la violencia, porque de hecho hay mucho trabajo que se está haciendo. Aquí pasó algo muy interesante, lástima que aquí no esté Aurora, que estuvo liderando parte de eso, y es que se hizo un ejercicio de memoria y después se lo llevan todo para otro lugar, y entonces la memoria de la violencia y entonces un poco de registros y de tareas. No, la memoria debe ser un trabajo de pasión para la construcción de comunidad, para la comprensión de lo que hemos sido y para entender hacia dónde queremos ir. Y Urabá tiene ese componente, que Urabá está en un sitio que se desconoce a sí mismo. Entonces, en el libro José esencialmente parte como de ese concepto, y yo parto de otra cosa que ayer lo discutía con Andrés, con que no vino, y que no le vamos a guardar el refrigerio porque no vino, estoy discutiendo con él un tema muy lindo, y es que la memoria, el tema de la memoria es esencial porque está el símbolo es fundamental. Nosotros necesitamos símbolos para existir, para hacer, para conectarnos. Miren, para recordar, José, eso, para recordar, porque el símbolo oculta y dice, y yo le decía a él, mire, dos colombianos se encuentran por allá en Francia y ven una bandera colombiana y corren para esa bandera y no se conocen y al mismo se miran y se sienten que esa bandera los une, porque es un símbolo de un país a través de unos colores. Mi pregunta es, ¿cuáles son esos símbolos esenciales de Urabá Darién? ¿No es cierto? ¿Cuáles son esos símbolos? Yo respeto mucho el banano, porque el banano es la economía reinante, la historia del banano es muy interesante. Mario Escobar trabajó algo del tema de la historia del banano, otra gente lo ha trabajado, pero más que el banano hay otros elementos que están allí perdidos y que no los hemos visto. Y desafortunadamente algunas personas piensan que aquí no hay identidad, que estamos perdiendo la identidad. No, nosotros estamos reconstruyendo la identidad, se está en un proceso de encuentro y eso está como oculto, como perdido, como guardado, como que bueno, y a veces no hacemos por eso, porque hacemos más es por la economía. Entonces lo que yo estoy intentando desde el libro es, y por eso es tan particular en el libro que aparezca la tagua. Uno diría, bueno, ¿y qué será eso? Pero además que detrás aparezca el manatí, y uno diría, ¿y el manatí, eso qué es? Entonces el libro, José, nos invita, y yo lo que procuro con esto y lo que creemos también queremos hacer con esto es, ¿cuáles son esos símbolos de Urabá Darién que están ahí y que nos van juntando? Cuando alguna vez hablé de la tagua con unas personas de aquí, me decían, es que mi abuelo fue tagüero, yo tuve un tío tagüero, ¿no es cierto? O sea que nos va conectando con el pasado. Entonces el libro busca eso, entender que necesitamos de símbolos. Y bueno, y el símbolo del paisa de esta región no puede ser el carriel, que acaba de ser nombrado Patrimonio Nacional y que es muy valioso, ¿no es cierto? Pero el símbolo de Urabá no es precisamente el carriel. Entonces tenemos que entendernos que hay unas formas de ser antioqueños, unas formas de regiones bien distintas y bien complejas, que sobre eso hay que pensarlo. Y por eso yo creo que va a ser muy valioso, pues, cuando hablemos de las comunidades negras, cuando hablemos de los cordobeses, cuando hablemos de los pueblos indígenas, porque aquí en Urabá se está haciendo algo que es medianamente nuevo. Y yo creo que con el libro, pues, podemos hablar de eso. Propiamente ya en el libro, tengo que admitir que es un poquito desordenado, que parte más que cualquier cosa de mi pasión, por lo que a mí me impacta, me atrae. Sin embargo, yo vengo dándole un orden a la historia de Urabá, la conquista española, la penetración por Urabá, el ingreso a América por el Golfo de Urabá, nosotros fuimos protagonistas, ¿no es cierto? Sí, para entrar hacia acá, hay un momento histórico muy importante que es la entrada de los piratas, y esto fue tierra de piratas, y parece ser que sigue siendo un poquito en gran medida. Eso, la piratería en el Caribe, aquí hubo una cosa tremenda. Es muy importante la prefectura apostólica, y los prefectos fueron importantísimos. La etapa de la prefectura apostólica, esto era una prefectura, y había un prefecto religioso y uno civil, y hay unas historias tremendas. Y estos personajes, los carmelitas descalzos, dejaron libros, dejaron diarios que están por ahí guardados también.
Es muy interesante. Entonces, en el libro yo tengo un poquito de, bueno, y aparece también el tema de la tagua, que es una etapa muy importante en Urabá. Le dediqué un capítulo especial a los animales de Urabá. Y aquí quiero ser anecdótico. Yo recuerdo hace casi 20 años que hubo una discusión en unas escuelas públicas de Apartadó y les pusieron como tarea a los niños: ¿cuál es el animal más representativo de Urabá? Y los niños salieron a buscar y llegaron a una conclusión que a mí me impactó mucho. Yo apenas me estaba haciendo preguntas por los animalitos en ese entonces, cuando empecé a descubrir tanta cosa bella en Urabá, y llegaron a la conclusión que el animal más representativo de Urabá era el caballo. El caballo. Y yo, ¿cómo? Y los niños dijeron algo muy valioso, y la rectora ahí mismo puso el sello: el caballo. Y es que el caballo ayudaba al hombre, trabajaba con el hombre y acompañaba al hombre. De hecho, el caballo es europeo, lo trajeron los conquistadores. El caballo fue el que ayudó a que arrasaran con las comunidades indígenas nativas. Entonces, desde ese lugar yo dije, bueno, ¿cuáles serán esos animales? Desde hace 15 años, 18 años, y uno de los elementos de aquí que yo quiero mucho es cuáles son los animales representativos de Urabá. Y indagando me encontré con el manatí, con los manatieros, cazadores de manatí. Y encontré libros que hablaban de que Urabá, las minas de Atrá, que estaban al pie del Atrato en Chocó, eran alimentadas por el manatí hasta 1978. Descubrió uno que el manatí estaba en el río León, el manatí estaba por todos lados, y vaya asómese para encontrar un pobre manatí hoy. Hace poco encontraron uno muerto, desafortunadamente. Hace poco también unos campesinos atraparon un manaticito y lo metieron en una canoa, y al final supe que la historia fue muy bella porque los presionaron y los rescataron y los soltaron. Entonces eso también, yo creo que el libro tiene otro componente, José, y es que, y tiene que ver con mi percepción del mundo, los animales son esenciales y los animales son otro yo. Y el libro tiene una dedicación muy, muy, muy preciosa a una ruta para hablar de los animales que hay en Urabá. Entonces, eso es parte de los contenidos. Finalizando con algo que yo quiero mucho y que tiene que ver con esta camisa. Y es que hay una crónica que yo le dediqué a Quintana, a propósito de Genaro Quintana. Está una crónica que yo hice muy seria. Yo creo que es mi mejor trabajo, y me atrevo a decirlo pues porque hice un trabajo de indagación muy significativo, porque yo quería mucho a Quintana, porque yo le compraba cuadros a Quintana, porque uno de mis libros de cuentos, el último libro que saqué de cuentos, es ilustrado por Quintana, y porque Quintana es también otro símbolo de este territorio. Porque en el libro también empiezo a dar bosquejo a personajes. Un territorio es la tierra, son los animales, es la gente, y son algunos personajes esenciales que contribuyen desde lugares muy distintos. Entonces, más o menos todo ese desorden de ideas que te acabo de decir está allí en el texto, está allí en Urabá Darién, Memoria de un territorio. Bueno, vamos a dar paso a la presentación del libro y la segunda parte de este libro que habla específicamente de la tagua. Pero antes quiero compartirles esta dedicatoria de la que hablaba Óscar Ruiz. Es muy especial. Normalmente en los libros se dedican ese trabajo arduo a la familia, a la esposa, a algún ser querido. Pero en este caso la dedicatoria es muy especial. Dice: a los pueblos indígenas de Urabá, a las aves de Urabá, a los mamíferos de Urabá, a la preciosa flora de Urabá. Es una dedicatoria que deja ver la sensibilidad del escritor. Entonces, vamos a hablar un poco de esa ruta de la tagua, que es uno de los capítulos y es el tema que nos trae hoy, que nos convoca, cómo esa ruta de la tagua se convirtió por decirlo así, en el poblamiento de esta región prometedora. Claro, José, sí. Cada rato, pues hablando con algunos amigos, uno pensaba, bueno, me alegró mucho que leyera la dedicatoria porque pensé mucho, aunque me va a ganar un problema porque se la dediqué a los animalitos, pues, más bien que, pero sí, me alegra mucho eso. Entonces, en ese sentido, el tema de la tagua
he hablado con algunas personas, como los que me conocen saben que me encanta tertuliar aquí con doña Gloria, cada vez que podemos tertuliamos, con Orfa también hemos tenido la posibilidad, con todos los amigos, hablando con unos amigos, bueno, ¿cuáles son las esculturas que necesita Urabá? Ahora con todo lo que ha pasado con las esculturas. Y yo sigo pensando que es indispensable hacerle una escultura al tagüero y a la tagua, porque la tagua es un símbolo. La tagua, primero que todo, quiero que esto lo he pensado mucho. Para mí la tagua es un símbolo de elegancia, de generosidad y de resistencia. Y eso tiene que ver con la gente. De generosidad, es un territorio altamente generoso, la tierra y la misma gente. La gente en Urabá es muy querida, muy generosa, saben que es la solidaridad, la colaboración la que nos permite la supervivencia. Y aquí, entonces la tagua es altamente generosa. ¿Por qué la tagua es tan generosa? Porque a diferencia del banano y otros cultivos, la tagua es nativa, nace acá y no hay que echarle nada ni hacerle nada. Y la tagua lo que hace es que va creciendo y va soltando las pepas y nos va arrojando, nos las va tirando. Eso se llamaba derrame. En la época de derrame era que los tagüeros salían, hasta 8 o 10 mil tagüeros a recoger la tagua. Entonces yo siento que la tagua es muy generosa, es una planta generosa. La generosidad de Urabá, que también siento que ahí hay un poco de la generosidad de la gente de Urabá, que la gente de Urabá, yo lo percibo así y lo percibo honestamente así, generosa. Es una palma elegante que enseguida va a mostrar algo aquí si el televisor me funciona. Entonces también la tagua tiene que ver con la elegancia, van a ver, y la elegancia de la gente de Urabá. Y tiene que ver con la resistencia, en el mejor sentido, una palabra que pues es un poquito peligrosa porque ahora con lo que está pasando, la palabra resistencia empiezan a meterle cosas y bobadas. Pero la tagua es un... digo resistencia porque la tagua está ahí a pesar de que han depredado el bosque, lo han aporreado y ellas siguen haciendo por aquí, siguen haciendo por allá, con un elemento muy valioso de esta tagua, que por eso la ruta de la tagua, y es que la tagua es un símbolo profundo, del hecho de que tampoco haya que echarle veneno para que la tagua florezca, haga cosas. Entonces miren qué ventaja tan grande. Ustedes saben la dificultad, no sé si les ha pasado, y con todo respeto y cariño, porque yo valoro mucho la economía del banano, pero a mí me ha tocado que en bicicleta me caiga una cosa que tira una avioneta desde por allá arriba. La tagua en ningún momento, como planta nativa, como que está aquí, es una planta que tiene esas características. Entonces ven que es un símbolo, a mí me parece que es un símbolo. Además que la tagua, detrás de la tagua está el tagüero. Y muchos tagüeros, cuando salían al derrame a recoger la pepa, que ya les voy a mostrar la pepita en forma y por qué la tagua es tan valiosa, pues muchos tagüeros perdieron la vida, una mapaná, no regresaban al campamento. Entonces yo he pensado que la tagua es un símbolo y el tagüero es un símbolo de aquella gente que también ha dado su vida por vivir en un territorio y por construir esto que somos. Entonces en ese sentido la tagua es un símbolo, pues, como les digo, y además tiene un componente. Bueno, aquí está, miren qué bonita que es, aquí está la tagua, ustedes van a ver, aquí hay otra fotico para empezar a reconocer la tagua. Juan Mares Zacat de sembrar unas tagüitas por allí al pie de la biblioteca, que me parece muy importante, sembrar tagüitas. Ahí está aquí en Genaro Quintana, me acuerdo que estábamos donde Mauricio, que sembramos unas taguas donde Mauricio, para ir reconociendo como la palma. Ahorita les muestro esta fotico más clara para hablar, pues me desordeno, va a ser un poquito desordenada la ruta de la tagua, pero vamos a ir entregando información. Ahorita vamos a ver lo que José y Willy decían hace rato. Urabá se reestructuró como territorio debido a la tagua y nacieron muchos poblados. Ya me voy a volver un poquito porque quiero que vean algo muy importante. Esta es la pepa de la tagua. Esta es la tagüita porque es muy linda, miren. Y quiero leerles algo que está en el libro. Quiero hacer una lecturita. Ahorita vuelvo a lo del territorio. Quiero hacer una lecturita que en mi trabajo de investigación sobre esto, mi trabajo de investigación sobre el tema, aquí estamos. En mi trabajo de investigación sobre este tema,
descubrí la primera persona que escribió, puso por escrito en una de sus crónicas de viaje, hizo la primera descripción de lo que era la tagua. Dentro de mi indagación no he podido encontrar quién y por qué bautizó esa pepa como tagua. Se le conoció desde el comienzo como la palma cabeza de negro, así se le decía. Ahorita vamos a ver algo, la palma cabeza de negro, le decían la palma cabeza de negro, pero encontré que Fray Juan de Santa Gertrudis fue el primero en escribir en 1770 aproximadamente, hacer una primera descripción de esta palma, y me impactó mucho. Mire lo que dice él: otra palma hay del mismo grueso y altura, y también se despoja por sí de las hojas, la llaman cabeza de negro, porque en lugar de coco da por racimos unos tolondrones negros llenos de una pelusa, y toman de ello unas pasas como el cabello de los negros. Estas frutas también se llaman cabeza de negro, la frutica, todo. Y dentro de esta está llena de concavidades del tamaño de un huevo. Mírenla ahí. Y estas llenas de humor congelado dulce. Cuando madura, este humor se cuaja y salen unos huevos blancos casi redondos que parecen bolas de mármol. Esa fue la primer gran metáfora. De hecho, yo he encontrado eso en las páginas de Ecuador, de otros lugares, que parecen bolas de mármol. Esto es impresionante porque es madera que parece mármol. ¿Sí me entiende? Uno siente que es madera. Y me parece hasta lo más de bonito la franqueza con la que hablan, ¿no es cierto? Y a estas frutas así llaman ceroso. Y miren este otro dato que me pareció muy lindo también. En Quito los escultores fabrican de ello muñequitas y figuras para adornar de nacimiento. Y hay mercaderes que cargan cajones de ello y los llevan hasta Lima. Es decir, la tagua era importante no solo para Urabá, sino para Colombia, para Antioquia. Este trabajo, imagínense que en Perú y en Ecuador empezaron haciendo pesebres. Eso me pareció muy bonito. Con esto, lo primero que empezaron a hacer hace 250 años, un poco más, eran pesebres, figuritas de pesebres. Por ahí hay una fotico donde está el pesebre. Entonces quería como mostrarles cómo en el libro rescatamos algo muy importante. Yo lo estuve buscando ese pedacito. Para encontrar ese pedacito me demoré meses, porque encontré unas citas hasta que bajé el libro por internet, eran 800 páginas. Yo puedo ubicar ese pedacito en 80 páginas, 800 páginas, es un libro maravilloso, y me encuentro con esto tan encantador, que nos muestra un poco y está ahí dentro del libro. Entonces, mira, José, ahí están las pepitas. Con todo respeto para ustedes, para que no se me aburran, porque yo soy capaz de quedarme hasta las 9, yo les pregunto, ¿quién de ustedes, sinceramente, y levantan la mano, quién de ustedes conocían la tagua y las pepas de la tagua? ¿Ya todos lo conocían? Bueno, bueno, casi todos. Willy la conocía, ¿sí o qué? Bueno, yo sé que hay gente que, ustedes miren qué tan bonita esa pepa. Les voy a mostrar algo, algunas figuritas. Miren, son algunas figuritas que se hacen, pero lo esencial de la tagua en este momento son los botones, las camisas más finas del mundo, que generalmente las hacen los italianos, son con botones de tagua. Aquí yo tengo algunos botones que le voy a regalar al que me compre el libro, le voy a regalar 3 botones de tagua. Y yo me estoy soñando unas camisas de Urabá con botones de tagua, con la tagua. Imagínense, aquí, pero que no me vayan a copiar esa idea, unas camisas con las imágenes de la tagua y con botoncitos de tagua. Pues es un producto que nos muestra lo que nosotros somos. Entonces tenemos una variedad de productos. Lo impactante de la tagua, José, es que en Urabá prácticamente no hay quien haga objetos de tagua. Fue muy particular. La tagua sirvió para que Apartadó naciera. La tagua sirvió para que Pavarandosito naciera y se fundara Mutatá, en gran medida. Pero no se hacía nada con la tagua relevante, a más de techar, de poner techos. Solo los indígenas en Panamá, unos en Veraguanán, hacen unas artesanías muy lindas. En cambio, en Ecuador y en Perú hay un comercio impresionante. Yo he llegado a proponer que aquí deberíamos de rescatar una economía de la tagua. Yo he encontrado extranjeros en Medellín un extranjero me propuso que recogiéramos toda la tagua que se podía. Y yo, pues, ¿a quién le digo? ¿Cómo hago? Si aquí, pues, eso es una cosa muy complicada. Pero toda la tagua que sale de Colombia se vende. Vienen extranjeros de Holanda, de Inglaterra, buscando tagua. Y ahorita les voy a contar otro dato muy, muy importante, es cómo la tagua ayuda a los elefantes del África. Entonces, la ruta de la tagua implica conocer todo esto para contar su relato, para que el turismo se apropie de esto, para que no se lograr que hayan
también ojalá artesanos haciendo objetos de tagua. Mírenla acá, aquí la tengo un poquitico, miren qué tan interesante como es, allá adentro qué tan preciosa que es. Esa es como la tagua, ya vimos la palma que es muy elegante, cómo ella se protege. Y hay algo muy lindo, que esto es dulcecito e incluso dicen por ahí la generosidad de la tagua, que algunos animales antes de que hasta llegan a tumbarla y a rascarla y comerse lo que hay adentro, que es dulcecito, es medio dulcecito, ya después ella se vuelve esa pepa tan preciosa que a mí me impresiona mucho. Algunas personas que me decían, pero esto no puede ser madera, esto es una piedra, y lo da la tagua. Quiero mostrarles algo que a mí me impresiona terriblemente. Esto es un netsuke, eso es hecho por los japoneses. Los japoneses compran la tagua todo lo que puede y hacen un arte preciosísimo, se llama netsuke. Eso es una cosita que va dentro de una tela, al pie de una tela sirve de sostén, y esa tela va en los kimonos. Hace 300 años ellos hacen un arte de netsuke. Lo hacían en marfil, pero el marfil ha sido una cosa letal, la artesanía de marfil ha sido letal para los elefantes en África, en Asia. Entonces la tagua ha contribuido un poco a que esta gente que antes era comprando marfil de los pobres elefantes, de los rinocerontes, que es algo incorruptible, ese marfil es una cosa muy costosa, la tagua de Urabá, de América, ha ido contribuyendo a que los japoneses, los mismos chinos que hacen juguetes también, una especie de dominó, hagan un arte precioso. Así ven lo fino que es eso, y eso es tagua. Desde ahí digo que la tagua es muy generosa y también contribuye a eso, y es real. Y por eso tenemos que rescatarla. Hay otro elemento que son los botones, como les digo. Los botones son muy lindos, aquí tengo algunos, ahorita les muestro. Ese soy yo por allá cuando en Mutatá empecé a buscar la tagua. Pues me disculparán, pero quería mostrarles un poco también como in situ. Uno por allá, esa vez estaba con mi suegra, yo no sé, esa anécdota la he contado, estábamos paseando por los ríos de Urabá, de Mutatá, que Mutatá es una cosa extraordinaria, y entonces descubrimos por allá una pequeña islote y nos fuimos metiendo y había tagua. Yo, qué maravilla, esto es una maravilla. Nos metimos por allá, corrimos el riesgo, caminamos lo más de bastante y pasó algo muy particular. Estaba yo con mi suegra cogiendo tagua y ella se agarró de una pepa jalala y salieron un poco de avispas a perseguirla a ella. A mí no me persiguieron, ella terminó toda picada, pero esa anécdota se convirtió en algo muy bello. Ella recordaba que estuvo haciendo el papel de tagüera, era feliz contando y compartiendo el hecho de que nos hayamos vuelto tagüeros en un momento dado. Por eso quería compartirles esto, que además es muy grato, pues, como eso. Este es un ejercicio que empezamos a hacer en el SENA, hace 15 años. Ahí está un personaje, usted lo ve en el personaje del centro. ¿Quién me dice quién es él? Rambay, Willy, me ayudó a sembrar tagua en el SENA, míralo ahí. Lucho, no sé, entonces sembramos unas taguitas con don Elkin, por ello les decía, venga, sembremos tagua aquí. ¿Qué sembramos? Sembremos tagua. Y ahí es donde surge también algo que yo quiero proponerle a la alcaldía, a la gente, el jardín de la tagua. Aquí perfectamente en estos parques que tenemos, que hacen unos parques y hacen un poco de cosas a veces pensadas desde otro lugar, no es de aquí, es de este lugar. Y sobre eso después quisiera hablar un poquito más puntualmente. En estos parques debería haber un parque de la tagua. Claro que corremos el riesgo de que entonces aparezca uno de los espantos de Martín Jaramillo que perseguía a los tagüeros. Es decir, la tagua tiene todo un imaginario. Martín Jaramillo habla de eso. Yo encontré en el libro de los Amor a los Caribes de Fray Pablo del Santísimo Sacramento, encontramos que él se perdió en una especie de laberinto de tagua cuando estaba viniendo de Chigorodó para acá. Fue madre, perdido en un laberinto de tagua en Chigorodó. Es una descripción muy bonita, porque todo era tagua por todos lados, esto es como un laberinto, y se perdió. Y Martín retoma la idea de, creo que se llama la tetasola, que es un espanto que perseguía a los tagüeros. Entonces nosotros perfectamente deberíamos de tener allí en Jacuna, con Gonzalo hemos hablado de eso. Gonzalo que quiere hacer algo muy bonito, a mí me parece que es muy valioso lo que él quiere hacer. La ruta de la tagua, con el jardín de la tagua, con las historias de la tagua. José, le he propuesto, y a ustedes, amigos del público, le he propuesto a él que hagamos una imitación de campamento tal como era hace 120 años,
una imitación de campamento con los canastos que se utilizaban, cómo era, y además es una ruta deliciosa porque es entre un caño, y ahí se pueden hacer otros ejercicios, hay unos árboles muy lindos. Entonces es parte de lo que yo quiero proponer desde el libro que pues que, imagínense ustedes haciendo un turismo que lo lleve a uno a recorrer la ruta de la Tagua, que lo lleve a recorrer la ruta del Conquistador y la ruta de la Tagua. Aquí les voy a mostrar otra cosita antes de volverme, esto es maravilloso, tú me habías preguntado algo, José, ¿no? ¿Qué era lo que me has dicho? En toda historia o en toda vivencia hay un personaje que puede ser protagonista o puede ser antagonista. Y aquí encontramos al personaje que vemos en pantalla, que es Eusebio Campillo. Él es un personaje que atraviesa la historia, tanto en los libros de Martín Jaramillo como de Turbo, el señor Don Luis Vélez. También atraviesa una parte de la historia ahí en sus historias. Y en este libro retomamos otra vez al personaje porque él fue el rey de la Tagua, el respetado rey de la Tagua en Urabá. Entonces le preguntaba a Oscar, ahora que menciona también la reproducción de un lugar así, por ejemplo, en el Parque Jacuna, hay que hacer un casting para encontrar a ese rey. Porque es un hombre que lo describen en esos libros de una manera que era bastante respetado y temido, ¿sí? Por los pobladores, por los tagüeros y por esos, digamos, miembros que protegían esos campamentos y esos caseríos tagüeros. Entonces, si de pronto nos puedes contar un poco de Eusebio Campillo, de ese personaje que sembró el terror, pero que también estuvo atrasado como un poco de leyenda en la literatura. Sí, sí, es lo que yo les digo. Yo lo venía hablando aquí con un líder también, respetando mucho a los líderes empresariales. Me parece que es importante recuperar esos líderes históricos, esos líderes sociales. Me parece que el tema del liderazgo no se debe restringir al liderazgo empresarial en nuestro tiempo. Y lo hablaba con una persona de aquí también alguna vez, de que hay gente que ha llegado aquí a abrir camino, hay gente que la gente no sabemos de los grandes aportes que ha hecho. En el caso de Eusebio Campillo, que es bien particular, hay como los grandes hombres tienen muchas versiones, ¿no es cierto? Pero Campillo era muy interesante porque primero, una práctica que él tenía, él sabía el valor que tenía la mujer para un hombre metido en la selva. Esto eran campamentos regados, imagínense, estábamos hablando de hace 130 años más o menos. Campillo cerró su ciclo en 1929 cuando se fue a pique el proyecto de la Tagua por el tema del plástico. Entonces Campillo tenía una forma de castigar a sus trabajadores, a los malos trabajadores y perezosos iba y les quitaba a la mujer y se la daba a los mejores trabajadores, una forma de estimular el trabajo, ¿no es cierto? Y él llegaba en su caballo con sus casi guardaespaldas, con sus capataces, con sus perros, y venga, es que usted es un perezoso, y le quitaba a la mujer. Era una de las prácticas. Campillo también era muy famoso porque pues él cuando sacaba su Tagua después del derrame, con 500 trabajadores que tenían en el monte trabajando con él, recogía toda la Tagua allá en Chigorodó, por Guapá, y Cañauzales era la hacienda de él, y se iba después por el río León hasta Cartagena. Y él se iba, llevaba todo su cargamento, y además se llevaba las 3 o 4 mujeres que tenía, y en Cartagena las cambiaba por otras 3 o 4 mujeres, y él se venía como un pachá, el famoso pachá, y se venía como, él tenía una casa, dice que la casa tenía un cuarto como si fuera de Egipto, como si fuera un faraón. Entonces Campillo llegaba y cambiaba 4 o 5 mujeres y traía otra remesa nueva, decían que era un hombre un gran fiestero, además era un gran tirador, que bajaba por el río León y ¡pum!, de vez en cuando hacía un disparo para decir, este río es mío, esto es mío, con su famosa pistola Cachablanca, caballo Cachablanca, que valdría la pena conseguir una pistola de esas, pues para tenerla en el museo, no para otra cosa. Hablan también de que él manejaba el látigo, se habla de que manejaba el látigo, y era un hombre, pues imagínense lo bravo que tenía que ser para lidiar con 500 trabajadores que todos le debían plata a él, porque ese era el modelo. Usted me debe plata, yo le entrego adelantos, le voy dando adelantos, y le voy dando adelantos y usted siempre me va a deber.
Ese es uno de los problemas históricos. Entonces usted imagina uno con 500 personas que están en el monte, bien bravas, y que además de eso se emborrachaban porque las fiestas estaban... Entonces Campillo no era cualquiera para manejar a su gente, pero es muy valioso. Tenía 2 actos de generosidad que a mí me llaman mucho la atención porque era un hombre muy inteligente, cartagenero, le decían el negro Campillo, y la gente lo respetaba, lo admiraba porque en gran medida representaba como la posibilidad de que cualquiera del territorio pudiera tener el poder que él tenía. Y esto después hablaremos más en detalle porque había un pequeño enfrentamiento en lo que era la gente de Cartagena y la gente de Antioquia, el paisa. Aquí hay una cosa muy bonita que vale la pena revisar, siendo él tan buen amigo que fue del líder a la carretera del mar, era un hombre muy inteligente. Entonces él tenía 2 actos de generosidad que a mí me llama mucho la atención. Uno era que el que le debía plata, bueno, usted me debe mucha plata, póngase una naranja en la cabeza y ¡pum! El tipo se la tumbaba. Le tumbaba, era tan buen tirador. Entonces yo le doy mucha plata a Campillo que para que me rebaje le digo que venga y me tumbe la naranja de la cabeza. Y él algunos dicen por ahí que solamente falló una vez, una sola vececita, no sabemos. Entonces hay alrededor de él unas historias bien interesantes. Y yo, ¿qué hago? Le doy tanta plata, le digo que me pongo la naranja y que me la tumbe de un pistoletazo. Se van tejiendo elementos así que uno no sabe si son reales o no. El otro, que sí es real, lo encontré en algunos libros que estoy indagando, Steiner, la investigadora de la Universidad Nacional creo que es, y un trabajo muy bonito muy serio. Y ella nos cuenta que Campillo, un hombre inteligente, un político también, además porque fue el último prefecto civil de Urabá, encontré por ahí que fue el último cuando empezó en la decadencia. El hombre se iba para Medellín y reunía a todos los de Urabá que estaban estudiando en Medellín y les organizaba gallina guisada, una cena que les recordara Urabá, les hablaba y les decía la importancia de que fueran unos grandes estudiantes y que regresaran a su territorio, y les encimaba ya 5 pesos. A mí eso me llamó mucho la atención y lo cuenta esta mujer en uno de sus libros. Uno dice, bueno, este personaje era un tipo muy completo, digo completo en el sentido de que estaba en la selva, manejaba la pistola, comerciaba con los europeos, con los ingleses, negociaba con los políticos colombianos y a la vez incentivaba como el liderazgo entre los jóvenes de Urabá. Eso es algo muy, muy, muy interesante. Pues además de todas las historias, que eso es otro cuento, lo mujeriego que era exageradamente mujeriego. Sí, Juancho, el derecho de pernada, y es que si un trabajador se iba a casar, él llegaba y miraba y revisaba, bueno, yo primero pruebo a su mujer y ya mañana al otro día usted se puede casar. Ah, bueno, hágale patrón. Lo que llamaban así, el derecho de pernada. Entonces bueno, miren, es un tiempo lleno de leyenda, lo que tú dices, como de historias por contar, ¿no es cierto? Entonces Campillo es ese personaje excepcional que uno diría, bueno, aquí hay para hacer historias de turismo alrededor de este personaje y que vale la pena seguir haciendo una indagación sobre él. A mí me llama mucho la atención, y esto lo digo muy respetuosamente porque esto tiene un tinte ideológico y político. Steiner dice en su investigación que ella encontró datos del rey de la Tagua, de Campillo, de Eusebio Campillo, en la prensa de Cartagena. Lo trataban como un gran empresario, cuando iba a Cartagena le hacían fiesta, él andaba vestido excelentemente, le encantaba, imagínense, le llegaban las remesas desde Francia, él se traía su licor, su mejor ropaje, con sus mujeres las traía con todo lo que era. Pero es muy particular, dice ella, en la prensa antioqueña no se habla de Eusebio Campillo. No encontró en una investigación que ella hizo supremamente seria, la publicó en 1990 y punta y la acaban de reimprimir. Imaginen el valor que tiene esa investigación. Y decía, qué raro, en la prensa antioqueña como si no hablaran de él, en cambio en Cartagena sí, porque recuerden que esto fue un sitio de pugna, ¿no es cierto?, que los cartageneros llegaron hasta acá, bolivarenses, pero que luego la Antioquia entra tumbando y haciendo carretera. Por ahí cuentan, lo dice Martín Jaramillo, que él se oponía a la carretera al mar con justificada razón, porque él decía, no, pues aquí la carretera al mar, veía como el diálogo, veía la iniciativa, el emprendimiento del antioqueño, y él decía, si abrimos la carretera al mar, llegan y entonces perdemos a Urabá desde el punto de vista de los cartageneros, que eran los cartageneros, eran los grandes gamonales de su tiempo. Ahí hay un listado en el libro, hay un listado de los gamonales
de los Pachás, donde el rey de la Tagua es como el principal. Y miren que era un hombre bastante inteligente, tenía como muy en... Dicen también que tenía una excelente relación con el líder de la carretera al mar, con Gonzalo Mejía, que Gonzalo Mejía es un personaje muy lindo que después hablaremos de él. Entonces, eso es como algunos de los elementos que hay ahí. Yo quiero mostrarles algo, porque no sé si ya enseguida casi que comenzamos a acabar. Quiero, para que sea alguna pregunta de la gente, quiero leerles algo que me parece muy lindo, y es que, imagínense que la Tagua era tan importante que desde San Juan, bueno, antes de leerles ese pedacito para cerrar, quiero mostrarles algo aquí muy rápidamente, y es que miren, el pesebre, los pesebres son hermosos, aquí en Colombia los hacen en Chiquinquirá. Hace más o menos 100 años se inició una tradición de hacer pesebres en Chiquinquirá y hacer objetos, es muy lindo. Quiero mostrarles que es una artesanía hecha por los guanán, en Vera, de las más lindas, finas, por los tintes que hacen. Es una combinación muy preciosa. Y bueno, este es un dibujito que me hizo Larry para la Tagua. Y quiero mostrarles aquí muy rápidamente, para pasar a la lectura, que no se me escape, es esta imagen de Urabá. Entonces, la importancia de la Tagua desde muchos lugares es que la Tagua atrajo gente, reestructuró el territorio. Miren, lo que es Apartado nació como un campamento tagüero, y ahora Apartado es una ciudad líder en Urabá. Eso no lo podemos negar, no lo podemos negar, porque Urabá, Apartado, nació en la Tagua, es una ciudad líder. Mutatá también nace de Pavarandocito, como un lugar para la recolección de la Tagua. Aquí estoy en San Juan, ahorita vamos a leer cómo la gente que compuso un bullerengue hace casi 100 años, cuando se estaba acabando la Tagua, si son gente de San Juan. En Acandí más o menos 20, 25 años, toda la población vivió solo de la Tagua, en Unguía. Entonces, el territorio que hoy conocemos empezó a estructurarse, a hacer lo que era, debido a la Tagua. Yo les pregunto a ustedes, ¿no vale la pena hacerle un tributo a la Tagua con lo que yo les estoy diciendo? ¿No vale la pena hacerle un monumento? ¿No vale la pena que en las escuelas también les enseñemos a los niños que la Tagua existe y que sembremos Tagua en algunos lugares? Es parte de lo que yo les digo, unos símbolos que están ahí, pero que nos van juntando. La Tagua, y eso es parte de lo que yo estoy proponiendo, porque además tiene un valor histórico, un valor económico, un valor territorial, y en la Tagua nos encontramos. Voy a leerles, para cerrar, pues es cantado, pues yo no sé cantar, es terrible, pero me pareció muy lindo, me parece muy lindo. Dice, incluso se le compuso bullerengue a la Tagua cuando comenzó su decadencia. Según Steiner, Raquel Miranda y sus amigas bailaban el bullerengue entonando la canción que compuso la abuela. Miren, esa investigación ella la hizo hace 35 años, entrevistó a alguien y era la abuela de ellos la que escribió este bullerengue. Y que qué bueno, Willy, no sé, como la gente, y tú que eres músico, en un momento dado recuperar eso. Por ahí hay otro libro donde hay unas canciones de los negros en Pavarandó que son preciosas, unos juegos que hacían ellos muy lindos. Y es lo que yo digo, es la recuperación de la memoria como totalidad, no solo la memoria de la violencia, que esto lo tenemos que pasar y luchar, pero es la memoria de la... Entonces miren, dice, mujeres, lloren la novedad, la Tagua se va a acabar y se acabará la plata del Golfo de Urabá. Se acabaron la plata del Golfo de Urabá. Oye, mujeres, lloren la Tagua se va a acabar. Y desde San Juan vengo a llamar la Tagua. Se va la Tagua y la Tagua se va a acabar. Mujeres, lloren la Tagua se va a acabar. Porque dicen los tamboreros, se acabaron las monedas para mantener nuestro pueblo, que la Tagua se va a acabar. Mujeres, lloren la novedad, la Tagua se va a acabar. Pero nosotros vamos a inventar una canción para la Tagua no se va a acabar, vamos a recuperar la Tagua. Pues si ustedes me ayudan, no sé, Ginarito, a sembrar Tagua. Entonces miren qué tan representativo es. Alrededor de la Tagua había todo un imaginario, mitos, espantos, sitios, líderes, personajes, canciones, y esta es una sola, ¿cuántas más habrían? Bueno, esto es como en esencia, José, no sé, es como parte de lo que quería decirles, que yo amo la Tagua. Aquí hay unos objetos, yo tengo objetos, botones, aquí hay unos objetos que
hace 15 años los mandé a comprar de Ecuador. Yo decía, pero increíble, me tocó mandar a pedir de Ecuador objetos de tagua para un lugar, sabiendo que Urabá fue el segundo gran productor de tagua, una economía que duró casi 100 años. 100 años duró la economía de la tagua. La economía del banano tiene 60. La economía de la tagua duró 100 años. Y todavía están dispuestos a comprar toda la tagua que se quiera. Bueno, no es difícil darnos cuenta que se apasiona Óscar Ruiz con la historia y con lo que escribe. No queda entonces más que agradecerles a ustedes por sacar su tiempo de venir a compartir este espacio. Hay muchos temas de los que se pueden seguir escribiendo en este libro. Por ejemplo, hablaba con Óscar antes de iniciar también, un tema muy importante y es Turbo, como la entrada del Golfo. Turbo ha jugado un papel fundamental también en el poblamiento, en el comercio. Hay un libro, un cuento que escribió Óscar hace unos años, en el 2010, que se llama La muerte del Cojo Gómez. Eso, de ese personaje en particular, cómo comerciaba a través del contrabando desde otros lugares a través de Turbo y cómo entraba la mercancía por allí. Eso sucedió hace muchísimos años también. Quedan muchos temas de los que se pueden seguir escribiendo, se puede seguir hablando, y si nos quedamos aquí toda la noche, estamos seguros que también ustedes tienen mucho que contar. Óscar, no sé si quieres agregar algo antes de cerrar. Agradecerles, insistir en que pues esto me apasiona, que vamos a seguir haciendo tertulias, espacios. La sola tagua, el tema de la tagua habría que tratarlo y fui muy desordenado, lo hice más por imágenes, pero aquí habría que hacer una línea del tiempo y otros detallitos pues que hay en el libro está por partes todo ese trabajo. No sé si alguna pregunta, porque fue muy valioso, alguna apreciación, algo que se nos haya escapado. En relación con la tagua y con el libro. A ver, yo que decías ahora del rey de la tagua, de alguna forma Graciano Morelo se ha autodenominado como el nuevo rey de la tagua en la promoción de esta planta. Me tocó acompañarlo a una siembra de tagua en un colegio. No, que quería decir, a propósito del rey de la tagua, que hay un rey de la tagua moderno que es Iván Graciano Morelo. Ha venido promocionando la tagua en Chigorodó. Hay un jardín de tagua en un colegio que hay en Chigorodó, no recuerdo el nombre del colegio. Me tocó ser testigo presencial y ayudé a sembrar ese jardín de tagua en ese colegio. Son más de 80 taguas, matas de tagua, y hoy ya están en plena producción. En distintos sectores de Chigorodó, él ha venido promocionando la siembra de la tagua, casi que de manera ornamental. Hay unas cañadas ahí en Chigorodó donde a los lados hay matas de tagua. Cuando se hablaba de la tagua, él ha estado promocionando mucho esto, la recolección. En Chigorodó hay personas que están recogiendo tagua silvestre, porque ese es un elemento que no se ha cultivado. Recordar que se dejó de cultivar la tagua cuando irrumpió el plástico, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes se retiraron de aquí, que eran los principales comerciantes de ese producto. De la Primera Guerra Mundial, sí. Ya en la Segunda fue que ya llegó el petróleo e inundó con sus productos el plástico. A partir del plástico se acabaron los botones de tagua y empezaron los botones de plástico. Ese es el gran salto pues la gran debacle de la tagua en la región. Y no solamente en la región, en Ecuador, como vos decías ahora, sí lo están promocionando mucho. Aquí también se podía promocionar un cultivo de tagua, así se fuese de manera experimental, porque a futuro la tagua debe seguir sustituyendo el plástico ahora. Debe volverse a revitalizar la siembra de la tagua, el cultivo de la tagua como una fuente de ingresos, de industria agropecuaria. Y Iván Graciano viene promocionando eso en Chigorodó hace rato y tiene semilleros de tagua. Incluso allá le compré unas 4 matas para sembrarlas aquí junto al parque, ¿cómo es? Sí, ahí. De todas formas,
es bueno tener en cuenta eso, el esfuerzo que viene haciendo Iván Graciano promocionando ese producto. No, claro, hay que ver si el nuevo rey de la Tagua sí sabe manejar bien la pistola y el látigo, Juan. Habría que mirarlo. Pero es muy importante las artesanías que él hace y el ejercicio sobre todo pedagógico, porque a mí me parece muy valioso. Esto debe ser un ejercicio de cultura, de pedagogía del empresario. Y lo que dices es muy importante y me hiciste pensar, José, tomé el micrófono, porque me hiciste pensar de otro producto muy importante, porque es que el modelo de desarrollo de nuestro territorio de Urabá y de Colombia es el extractivismo que lo está acabando con todo, ¿no es cierto? Y es bien complejo. Y me hiciste recordar no solo el tema de la tagua, y me parece muy valioso lo que estás diciendo, sino el tema del caucho también, que en este momento, descubrí yo indagando sobre estos temas, definitivamente no hay nada que pueda reemplazar el caucho. De hecho, las llantas de estas naves espaciales que sacan los gringos son hechas de la misma planta, porque nada lo puede reemplazar. Es decir, es indispensable recuperar estos productos porque el plástico va a destruir con todo. Es otro componente de la tagua tan valioso que, mire, yo vuelvo a decir, la tagua es tan generosa que hasta contribuye a combatir esto. Los botoncitos que son un tremendo lío. No, muy valioso eso, Juan, y qué bueno que nos recuerdes el trabajo que hace el profesor. Es un trabajo pedagógico indispensable. No sé si ¿Alguien más quiere aportar algo? Claro. Bueno, profe, espera ya. Bueno, profe, felicitaciones. Como siempre, cualquier tema que usted escoja, pues con usted podríamos hablar de este cosito y sería muy interesante por la pasión y por el interés que le pone a los temas. Valoro mucho su presencia y la presencia de todos acá en De Mis Manos. Porque quién lo creyera, mientras que usted presentaba este tema tan interesante, que además en lo personal tengo una historia con él muy bella, mientras que usted hablaba y contaba de la historia y contaba tantas cosas, yo pensaba yo decía, bueno, esto cómo se relaciona con el emprendimiento, y resulta que se relaciona mucho. Parte de las artesanías que muestra, todo ese tema de los botones, todo el tema, pues llegaría de una manera excelente a las confecciones, que es un sector que se está moviendo y que viene creciendo acá en el territorio y que por supuesto nosotros queremos apoyar. Así que yo pienso que nos tenemos que pegar alguna conversada, porque creo que en torno a este tema pueden surgir varios emprendimientos interesantes para la región. Instituciones de pronto interesadas en promoverlo. Solo nos faltaría de pronto conocer un poco más del tiempo, del ciclo vegetativo, de pronto cómo sería el tema de promoverlo desde lo que es la siembra, pero qué rico que esos espacios se den y que se den aquí en De Mis Manos. Esta siempre será su casa, bienvenido. Con el tema de las artesanías, yo descubrí en la lectura, yo pensé que los indígenas de Panamá, los guanán, llevaban mucho tiempo haciendo artesanías de tagua, y descubrí que más que llevaran mucho tiempo fue unos ejercicios de apoyo externo, y llevó a que estos indígenas descubrieran en la tagua un elemento muy ancestral y con mucha facilidad hicieran de las piezas más hermosas que hay de tagua y que se venden por internet. Ustedes la vieron tan colorida, ellos utilizan unas tintas, y fue un ejercicio de acompañamiento a unas comunidades indígenas, y ahora ellos producen unas piezas muy finas, porque cuando ustedes buscan la tagua van a encontrar piezas finísimas de precios muy elevados, y entre esas piezas están de estos indígenas de Panamá, y que fue un ejercicio de acompañamiento externo para recordarles que ellos podían utilizar esas pepas. Además, quiero recordar algo que no se me puede escapar, en el desorden de ideas. Los primeros que negociaron con la tagua fueron los indígenas, los Tule, los Emberá, y hacían unos trueques. Los europeos se venían por el atrato, por los ríos, y entraban buscando tagua. Estoy hablándoles de hace 130, de hace 150 años, y llegaban
antes de que empezaran las cuadrillas, que luego los segundos fueron las cuadrillas de negros que los traían específicamente. Muchos de ellos eran esclavos en ese entonces y muchos de ellos fueron traídos solamente a recoger tagua y luego se extraviaron entre la selva, se volaron entre la selva, pero fueron los indígenas los primeros en hacer trueque. La tagua se utilizaba con un trueque y los extranjeros se la llevaban para Europa. Quería como anotar eso, pues, que cada vez está más enraizado en el territorio de la tagua, y me alegra mucho porque qué sueño tan lindo que uno aquí en Urabá pueda conseguir un pesebre. Vea, estos botones que tengo aquí, para conseguirlos es muy complicado, y qué rico pues uno decir dentro de 5 o 7 años que tenemos una producción de tagua, articulándola a camisas, articulándolo a otros productos y haciéndolo muy bonito, porque lo tenemos acá, la tenemos acá. No sé si alguien quiere decir algo, una preguntita, o ya vamos cerrando, y porque aquí tenemos José, tú cierras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Willy, algo para anotar que se nos haya escapado. Yo quiero recordarles que hay productos ya de tagua elaborados aquí en Colombia por un taller que tiene Iván Graciano en La Estrella, y los están distribuyendo aquí en Casa del Río. Ahí están distribuyendo esos elementos de tagua, puros trabajos manuales, trabajos muy buenos, incluso personajes de la historia nacional tallados en tagua, el rostro. Eso lo está haciendo Iván Graciano en un taller que tiene allí en La Estrella, en Medellín. Pero él tiene ganas de ampliar esa idea y fortalecerla aquí en Urabá. Él es raizal de San Juan de Urabá. Allá tiene los hermanos, la familia, tienen sus fincas y están sembrando tagua también. Él tiene su chifladura y dice que ya es el nuevo rey de la tagua, pero es un rey de la tagua diferente, es decir, no de esos que cobran pernada. Él es el nuevo rey de la tagua y vos pareces como uno de sus capataces, ¿no? Pero, ahí vamos, esa es la idea, ir uniendo voces y ir uniendo ejercicios. No sé si nos queda algo más, la gente de las Mazamorras. Willy, hombre, anotación. Y hace falta esa otra visión de la historia de la tagua, y es que lo que cuentan los libros es que además la tagua le dio un nuevo nacimiento a Turbo, porque Turbo comerciaba con Cartagena, y lo que hizo que viniera una gran cantidad de población a vivir a Turbo, traída por toda la energía de la tagua, así como cuando vinieron la gran población del Chocó con la idea de ir a trabajar a la carretera. Digamos, ese primer jalonador del resurgimiento de Turbo y de convertirlo en un lugar estratégico fue la tagua, y no solo era Campillo, habían otros grandes comerciantes, solo que él era muy pintoresco. Y también Steiner cuenta en el libro que Campillo era un gran defensor de que Turbo y Urabá fuera liderado por la gente de Urabá. Entonces que había una disputa muy importante entre Campillo, entre los Yaur, en el Consejo de Turbo, porque ellos, después de que lograron, digamos, hacerse ricos, intentaron entrar a la política para cambiar cosas en Turbo, y era que los funcionarios venían de Medellín. Todos los funcionarios del municipio de Turbo y de la inspección de policía venían de Medellín, y ellos no entendían cómo unos funcionarios venían a dar órdenes, a influir sobre la vida de la gente, y no entendían cómo la gente sobrevivía en esos pantanales cultivando la tagua, y además no tenían comunicación con Medellín, porque no había carretera, todo lo hacían con Cartagena. Entonces se declararon en rebeldía total con que los administraran desde Medellín, cuando toda su relación comercial, vital, cultural, era con Cartagena. Tanto así que don Eusebio Campillo fue uno de los organizadores del carnaval novembrino de Turbo muchos años, y uno de sus promotores. Entonces eso es como un capítulo interesante, porque ellos también incursionaron en la política, tanto Pedro Tobías Yaur como Eusebio Campillo, y ahí se dieron unas batallas interesantes que consigna Steiner en su libro. Hombre, Willy, gracias por el aporte, porque lo que estamos viendo, lo que acaba de decir Willy, es que desde hace 100 años se está luchando para que Urabá
para que los espacios de Urabá sean en gran medida manejados por la gente de Urabá en un país que ha sido altamente centralista, históricamente centralista, y que ustedes saben que eso es uno de los, digamos, de los defectos históricos de nuestro país, que todo se concentra en las capitales. Pero eso es un valor muy importante de lo que acabas de mencionar, porque llevamos años en esto, y en este momento también de la discusión que se da en Urabá, se sigue dando, cómo manejar los espacios culturales desde acá, cómo manejar todo desde acá, desde la mejor manera. Y recordaste algo muy importante a Yabur, que Yabur era sirio-libanés, pero él no tuvo el carisma que tuvo el Negro Campillo, porque el Negro Campillo la gente se veía reflejada en él, veía que era posible que un negro llegara hasta la cima y dirigiera el territorio. A Yabur, en cambio, lo mataron. A Yabur lo odiaban, era cicatero, quería todo para él. La historia es bien interesante, y a él casi que un familiar lo espera y lo matan. Pero eso es otro tema que nos permite, José, nos permite pensar que el tema de la tagua es un tema sobre el cual hay que seguir hablando, porque este es un pedacito nomás, y que tiene un componente, como Willy lo dije, me parece muy asertivo, un componente político serio. No solamente es un componente histórico, cultural, no, es un componente político que nos habla de cómo es que este territorio se ha ido construyendo, se ha ido poblando, y qué es lo que en el fondo la gente que habita este territorio aspira a hacer, que ahí está el punto nuclear. Muchas gracias. José va a decirles algo para cerrar. Tenemos un pequeño refrigerio de las mazamorras, que Ángel ha sido muy amable, muy amable también. Muchas gracias a todos los que participaron con sus opiniones, con sus inquietudes. Queremos agradecer a las mazamorras, a la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca, a la Alcaldía Municipal, al Instituto Municipal de Cultura, y a todas aquellas personas que prestaron su tiempo, su espacio, sus ganas para que estos ciclos se hagan realidad. Los invitamos a los que están acá a que nos acompañen allí a compartir un refrigerio de las mazamorras, y también decirles que bueno, pueden escribir directamente al autor o en los mensajes por las redes sociales para adquirir el libro. El libro lo tiene disponible el escritor. ¿Cuánto? Bueno, el libro tiene un costo de 30.000 pesos, y lo que se dio acá fue solo un abrebocas. Allá hay una cantidad de información, una cantidad de investigación que va a estar disponible en la librería Argos, aquí en Apartado, y también directamente con el autor. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se olviden que la próxima sesión, la tercera sesión, va a ser el 22 de julio a las 6 de la tarde también, y se hablará de el manatí, memoria de nuestros ríos. Como lo decía el escritor, hay mucha tela que cortar todavía en la historia del poblamiento de Urabá, y empezamos con Urabá Daria en memoria de un territorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hombre. Yo tampoco, no podemos hacer uso del vino que está rico para que nos